Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Paula Andrea Cleves. Esta es la actividad, la fase final de la materia de microondas. Entonces, ok, en esta actividad pues nos pide que debemos definir los temas que cada participante del grupo va a sustentar. En este caso, pues voy a sustentar las 3 unidades, por ende, pues voy a sustentar cada tema de su respectiva unidad. Luego nos pide que debemos realizar un video por grupo que incluya la sustentación en la que pues cada uno participó y por último consolidar pues el trabajo. Entonces, ok, pues los objetivos de este trabajo es identificar los conceptos básicos de las unidades, analizar cómo se implementó cada unidad en las actividades realizadas y explicar el desarrollo del problema que se planteó desde el inicio. Entonces la unidad 1 se llama generalidades de microondas. El primer tema son conceptos básicos de comunicación por microondas. Entonces, como nosotros sabemos, los conceptos básicos, pues las microondas, la comunicación por microondas está compuesta pues por un transmisor y un receptor. Entre ellas pues se encuentran la antena del transmisor y la antena del receptor, que son las que van a permitir la comunicación. Un ejemplo de un enlace simple, pues tenemos un transmisor, un repetidor y un receptor. Y entre cada uno pues hay una antena que es el canal de comunicación. Tenemos como segundo tema de la unidad 1 el espectro radioeléctrico. Entonces, pues como sabemos, el espectro radioeléctrico es un recurso natural de forma limitada que se compone por un bien, pues para un bien público, ¿no? Entonces es intangible y se usa en diversos servicios de comunicación, como los medios tangibles que podemos encontrar, pues los cables, la fibra óptica y entre otros servicios, ¿verdad? El dividendo digital es el proceso de introducción en el cual se reduce el espectro radioeléctrico y está dedicado pues a la televisión, permitiendo la mayor eficiencia de las emisiones digitales. Y su asignación del espectro es a servicios de comunicaciones móviles. Aplicaciones de las comunicaciones por microondas. Entonces, bueno, nosotros pues bien sabemos que las comunicaciones se mueven de manera terrestre y de manera satelital, ¿verdad? Entonces, pues en la Tierra se utilizan las antenas, los repetidores a lo largo de un camino de comunicación, y en cuanto a lo satelital, pues son estaciones retransmisoras y que tienen pues una mayor capacidad que la terrestre, por ende pues la señal es muchísimo mejor. Ahora, de acuerdo a la unidad 1, dar solución a unos conceptos básicos, entonces donde nosotros debíamos definir ciertas características, y después de eso pues como equipo debíamos cada uno plantear un problema real, y después de ese problema pues como equipo teníamos que seleccionar cuál era el más. En mi caso, pues bueno, yo planteé un problema que yo vivo en Fusagasugá y pues como todos sabemos la señal es súper inestable. Entonces a medida que uno se va moviendo de lugares, pues la señal se va alterando y hay partes de Fusa en la que definitivamente no llegan ni Movistar, ni Claro, ni ninguna empresa que uno diga pues como Tigo que tiene servicio de internet y pues puedes tener algún servicio de televisión, o DirecTV que puedes tener internet y televisión. Entonces el problema allí es que como
los rangos están por fuera de lo que ellos abarcan, entonces porque no hay el cableado necesario, entonces para ellos es muy difícil brindar como todos los servicios completos. Entonces, digamos, si teníamos DirecTV, no podíamos tener internet con ellos porque no había el cableado necesario. Si teníamos Movistar, entonces si queríamos Movistar no llegaba nada porque no había cableado, y en Claro solamente podíamos tener televisión, pero nada más. Entonces eran como esos aspectos que yo planteé. Se escogió, informa que pues él vive en Leticia y nos comenta que definitivamente la señal allá es bastante mala, cosa que nosotros como grupo al tratar de comunicarnos con él lo podíamos evidenciar, ya que si nosotros le enviábamos un mensaje por WhatsApp, pues a él le llegaba como a las 2 horas y él se tardaba un poco en respondernos, entonces como que de acuerdo a la zona donde él estuviera ubicado, pues así mismo él podía adquirir una mejor estabilidad en cuanto a la señal. Entonces, bueno, esta fue la manera aplicativa de la unidad 1 en cuanto a la parte ya práctica que nosotros estábamos haciendo. Entonces, pues primero planteamos un problema y de acuerdo a estos datos generales, pues pudimos decidir cuál fue el mejor problema que íbamos a trabajar a lo largo del semestre. Ok, ahora tenemos la unidad 2, que se llama dispositivos de un sistema de comunicaciones por microondas. Entonces, pues el primer tema se llama antenas y repetidores para comunicaciones por microondas. Entonces, bueno, la antena, pues ya sabemos que está diseñada para emitir y recibir ondas electromagnéticas hacia un espacio libre. Entonces sus parámetros principales son el patrón de radiación, el ancho de banda, la polarización, la directividad, la ganancia, la eficiencia y el ancho de haz y el front to back, ¿cierto? Luego nos dice, bueno, en cuanto a torres de comunicaciones, bueno, eso lo hablamos en el trabajo que se realizó en la actividad número 2 y también se seleccionó pues se hizo la selección necesaria pues para el planteamiento del problema. Ok, ahora vamos a hablar del IDO y el ODO. Ok, bueno, se conoce, bueno, el IDO se conoce como una unidad interior y el ODO pues como una unidad exterior. Estos dos están conectados a través de un cable que se llama el cable IF, ¿cierto? Pues el IDU, su función es cambiar las señales de RF a IF y que se transporten a través de un cable IF para pues luego alcanzar el ODU y volverlo a convertir en una señal de IF a una señal de RF. Sí, más que todo esa es la ¿qué? Esa es su función. Interfaz de IDU y ODU. Entonces, bueno, como interfaz pues sabemos que el IDU contiene las funciones de banda base y frecuencia de IF, y la UDU dispone de funciones de radiofrecuencia y, la antena, ¿no? Entonces, pues en la unidad 2, bueno, unas características básicas del cable de unión de IDU-ODU es que permite llevar las siguientes señales. Entonces, en el espectro IF la transmisión es de 320 MHz, en recepciones de 70 MHz, en señal de servicios entre IDU y ODU hacia arriba pues es de 6.5 MHz y hacia abajo de 7.5 MHz. Y pues es una alimentación de una corriente continua para ODU, ¿no? En la actividad número 2, que la tenemos acá, pues ya nosotros teníamos que
investigar cosas más concretas. Entonces teníamos que describir las características generales de una antena, de los repetidores, de los tipos de antenas por microondas y todo. Entonces, en este punto entonces decía, bueno, de acuerdo a los conceptos en la actividad anterior, consulte y analice y define todos los elementos comerciales que usará para desarrollar el proyecto. Entonces, bueno, nosotros sabíamos que la necesidad principal para Leticia es la comunicación, pues, telefonía y en cuanto a datos móviles. Una propuesta inicial da la solución. Comunicación está compuesta y los terminales que permiten el acceso a dicha red. Tanto antenas como los terminales son emisores receptores de ondas electromagnéticas con una frecuencia entre 900 y 2000 MHz. La propagación o cubrimiento de este tipo de red se hace de forma hexágona, el cual garantiza que no quede ningún espacio sin cubrir. Pues que ese es el objetivo a la hora de nosotros brindar una solución. Que todo, pues todo un terreno se pudiera cubrir y ya esto permitiera una mejor señal. Entonces, nosotros se planteó una telefonía móvil celular, un funcionamiento del sistema, un desarrollo ingenieril y una línea de vista. Entonces, pues partes del enlace. Entonces, un enlace por microondas se compone de las estaciones de las cuales se van a enlazar. Entonces, está la antena para microondas, el lodo dolido, un cable RG8, un cable de tierra calibre 6, clanes, un cable de energía 4x2 encauchados y otros como pues tornillos, soldadores, otras herramientas. En cuanto a la ubicación, altura y tipo de torres, entonces los teléfonos celulares son radios sofisticados que trabajan con frecuencia, que cubren o abarcan áreas de diferentes diámetros. Entonces, pues nosotros estábamos hablando que en este mapa donde se mide y se representa la cobertura de las redes móviles 2G, 3G y 4G. Entonces, pues está por Claro y está por Movistar. En cuanto a las torres, pues nosotros escogimos la de tipo monópolo, que son estas torres son instaladas en lugares donde se requiere conservar la estética y ocupar menos espacio, y para este caso en particular se requiere instalar 2 torres monópolos en todo el centro de la ciudad para reforzar la calidad de la señal que se quería mejorar. Entonces, ok, ahora pues en cuanto a la unidad, ahora esta fue como nosotros aplicamos lo que aprendimos e investigamos de la unidad 2, pues en la actividad número 2. La unidad 3 se llama aplicaciones de microondas. Entonces tenemos los enlaces terrestres. Los enlaces terrestres pues se constituye de comunicar 2 puntos entre diferentes distancias. Entonces tenemos un transmisor, que es el que modula la señal, un receptor, que es el que captura la señal transmitida y la lleva de nuevo a la señal digital, y tenemos un canal aéreo, que es el que representa un camino abierto entre el transmisor y el receptor. Los enlaces satelitales, entonces, pues es uno de los primeros sistemas de comunicación entre puntos. Esta tecnología pues incluye la puesta en órbita de un satélite artificial, el cual funciona como un puente visual entre la estación transmisora y la receptora. La calidad de radioenlace, bueno, en cuanto a la calidad de radioenlace, es la interconexión. Perdón. Es la interconexión entre los terminales que son efectuados por ondas electromagnéticas. Entonces, pues esta comunicación es de tipo dúplex, donde se debe transmitir 2 portadores modulados, una para la transmisión y la otra para la recepción. En la actividad número 3 se nos pedía ya cosas más específicas, ¿no? Entonces, sobre un enlace satelital.
Entonces, después de definir esto, pues ya nos decía, de acuerdo con los conceptos definidos en la actividad anterior, analiza y realiza el cálculo de todos los elementos necesarios en la planificación del radioenlace y proyecto escogido por el grupo en la actividad. Entonces, ok, aquí pues bueno, entonces nosotros ya acá hicimos el cálculo de todos los elementos. Entonces teníamos la indisponibilidad. Entonces dice que bueno, decía Leticia está geográficamente al sur de Colombia, no hay acceso vía terrestre, el único transporte es por vía aérea y fluvial. El clima, bueno, se hablaron de factores como el clima, en cuanto al espectro, pues cuáles eran como las fallas. Y entonces luego tenemos que ver qué es la tasa de errores en bits. Se utiliza para calificar un canal que transporta datos contando la tasa de errores en una cadena de datos. Entonces, pues acá salía. La calidad del sistema de transmisión digital será ponderado con su tasa de errores B. Estaban los sistemas buenos, muy buenos, los de dañados y los dañados. Pues para la telefonía móvil celular en la zona de Leticia, el sistema era ver igual a 10 menos 3a menos 5. 10 exponente menos 3a menos 5. Luego teníamos la calidad de fiabilidad y la calidad de disponibilidad. En cuanto a la disponibilidad, pues estábamos hablando, no siempre hablamos de Claro y Movistar en cuanto a la red 2G, 3G y 4G. Y hicimos en este desarrollo del curso también usamos una herramienta que se llama Radio Mobile, que fue la que hicimos para la actividad número 4. Esta es una herramienta que simula enlaces electromagnéticos de radiofrecuencia o de radioenlaces entre dos puntos, que permite simular una conexión en un mapa geográfico real y que es modificable pues del mundo, ¿no? Entonces nosotros escogíamos dos puntos, poníamos todos los datos en cuanto a longitud, latitud, altura, la clase de antena que íbamos a usar, y esto nos permitía realizar una serie de cálculos mostrándonos una ganancia, una pérdida para el proceso que estábamos haciendo. Esto se hizo en la actividad 4 y esto fue de acuerdo al problema que nosotros escogimos desde la actividad número 1. Entonces, pues en sí, aquí lo que les mostré fue cómo usamos cada una de las unidades que fuimos investigando para aplicarlas a la solución del problema que se planteó en la actividad número 1.